Mientras la crisis de salud se agudiza, Nicolás Maduro sigue perdiendo apoyo. Así lo revelan los datos, las cifras de la encuesta que se ha conocido de Data Análisis, según la cual el 75.6% de los venezolanos desaprueba la gestión, mientras que un 93.6% cree que el país va por un mal camino. Quiero saludar en esta parte del programa, está con nosotros, nos visita hoy en el estudio, a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Señor Yepes, gracias por acompañarnos, me encanta tenerlo. Un placer, muchas gracias por estar de nuevo contigo. Estas cifras impactan. Cuando vamos al 21% de aceptación de Nicolás Maduro, ¿son cifras que se habían visto antes en los años de la Revolución Bolivariana? No, en la Revolución Bolivariana nunca se ha visto un gobierno con tan baja evaluación de gestión como la que tiene Maduro hoy en día. El peor momento de Chávez, cuando tuvo que renunciar, sí, en abril del año 2002, Chávez tenía 33% de aprobación de gestión y el principal problema del país era el desempleo. Y el principal responsable era él. Hoy la combinación es la misma. La aprobación de gestión es muy baja, inclusive peor que la de Chávez, 12 puntos más baja. El principal problema es el desabastecimiento de alimentos, medicinas, etcétera, seguido por la inflación, la delincuencia y el desempleo, y el principal responsable de todos esos problemas es el presidente Maduro. O sea que tiene una combinación muy desestabilizadora de su propio gobierno, autodesestabilizadora, porque no es una guerra económica. La guerra económica es la que le declara el chavismo desde cuando Chávez, acentuada por la caída de los precios petroleros, en contra de la población venezolana y en contra de la economía venezolana por parte del gobierno. Una pregunta que me surge de escucharlo. Los venezolanos, cuando se mide su opinión, ¿tienen alguna credibilidad en esto de que esto es producto de una guerra económica? ¿Ese es un argumento que lo compran los venezolanos? Ese argumento lo compra más o menos el mismo segmento de venezolanos que todavía le queda al chavismo identificado, autodefinido como chavista, y que se dice pertenecer al PSV. Es decir, eso ronda alrededor de un 19%. El que cree en la guerra económica. Igual bajó. Bueno, siempre, digamos que había un chavismo duro que estaba en 30, 25, ya va por 19. No, va con los duros y los blandos, es lo que le queda. Okay. Cuando Chávez se va el 8 de diciembre del 2012, Chávez deja 43% de autodefinición, yo soy chavista, y deja 40% de identificación partidista, es decir, yo pertenezco al PSV, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy en día esa fortuna ha sido pues derrochada por el presidente Maduro y su gobierno. Lo que le queda de autodefinición, yo soy chavista, es un 20%, y lo que le queda de identificación partidista, yo pertenezco al PSV, sí, es un 17%. O sea que la fortuna se ha reducido a menos de la mitad. Ahora, ¿cuán gobernable puede ser un país con esta fortuna dilapidada? Es decir, ¿hasta dónde le alcanza a Nicolás Maduro para gobernar a Venezuela? Mira, afortunadamente con la caída de los precios del petróleo no le alcanza, porque si no el chavismo se consolidaría en Venezuela, repartiendo tanto en el país como comprando votos con la petrochequera, como se ha dado por denominar, a las dádivas de Venezuela a otros países en el entorno de América. Pero afortunadamente pues los precios del petróleo están haciendo su trabajo y no están permitiendo consolidar la estabilidad de un gobierno que no produce estabilidad, que no ha buscado estabilidad, sino que desde Chávez, y esto se ha acentuado con Maduro, porque Maduro es más dogmático, Maduro es más de librito, Maduro insiste mucho más en las prácticas, en las prédicas marxistas, comunistas, en ir destruyendo
toda la economía venezolana, y eso incluye a Petróleos de Venezuela, a la propia empresa primada del Estado, por supuesto pasando por Sidori, pasando por Benalún y Alcázar, etcétera. Eso incluye la destrucción de todo eso, porque ellos esperan crear un nuevo orden y un nuevo hombre. Ahora, de ese nuevo orden lo que estamos viendo es desabastecimiento. ¿Un nuevo hombre enfermo? ¿Un nuevo hombre hambriento? O un nuevo hombre que depende de la dádiva del gobierno, un hombre que tiene que comprar una cosa a un precio controlado, bachaqueando, levantándose a las 2 de la mañana para salirlo a vender 10 veces por encima del precio controlado y que todavía el gobierno venga a perseguirlo. Sí. Entonces, además de la corrupción, el narcotráfico, etcétera, que ocurre en Venezuela, bueno, verdaderamente, si ese es el nuevo hombre, no quiero saber de... Ahora, señor Gil Yepes, los venezolanos cuando sacan cuenta, cuando pasan esa factura de cobro en este momento en que lo que vemos es desesperación en cada persona que nuestros corresponsales están entrevistando, ¿le cobran esa factura a Hugo Chávez? ¿Reparten la culpa entre Chávez y Maduro o toda la culpa se la lleva Maduro? No, yo creo que el análisis de llevar esto atrás hacia Chávez ya es una cosa más de análisis, más profesional, claro, más intelectual. Yo creo que el pobre Maduro pues es el culpable para la mayoría de las personas, el culpable el responsable, el gran responsable de la situación, pues. Y el segundo culpable es el gobierno y el tercer culpable es la gente. Que ya es una entelequia, pues ya la gente no existe, pues. Okay. La oposición, en paralelo que el gobierno y Maduro han ido cayendo en popularidad, la oposición ha ido recuperándose, apuntalándose. Sí. Bueno, cuando Chávez se va, la oposición estaba más o menos en 20 de autodefinición. Yo soy de oposición, yo soy antichavista. Y la identificación partidista estaba alrededor de unos 16 puntos. Con alguno de los partidos de oposición la gente podía decir, si lo sumas todo, 16 puntos, bien sea que eran de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de COPEI, etcétera, ¿no? Hoy en día la autodefinición, yo soy opositor, yo soy antichavista, está en 46%. O sea, se ha más que duplicado. Y la identificación partidista está en 27 puntos, sumados todos esos partidos. Pero cada partido, el que más tiene en este momento es Acción Democrática, porque la visibilidad de Ramos Alú, que es un dirigente presidente de la Asamblea. Presidente de la Asamblea, que es una persona que tiene un verbo muy atractivo, pues se escucha mucho. Lo ha llevado de 1,5, lo ha llevado a 5. Lo mismo ha pasado con Primero Justicia, que ha repuntado un poco. Primero Justicia había bajado como a 2 puntos, está otra vez en 5. Después viene Nuevo Tiempo y Voluntad Popular con 1,5 más o menos cada uno de ellos. Pero si en la Asamblea, además de esos 4 partidos que he mencionado, en la Asamblea hay 13 partidos más, y en la MUD hay más o menos 27 partidos, y fuera de la MUD hay 21 partidos más, son como 50 partidos, 58 partidos de oposición. Entonces, frente a la debacle del gobierno y frente a la gran oportunidad que presenta el gobierno para ser sustituido por vías legales, constitucionales, democráticas, como puede ser un referéndum revocatorio, como puede ser exigirle la renuncia al presidente por una manifestación pacífica, pero multitudinaria y consistente, permanente en las calles de las ciudades del país, como se obligó al presidente Chávez a renunciar en abril del 2002, esa oposición está demasiado atomizada también. Claro. Y el PCV está también atomizado. Más o menos hay 6 grandes liderazgos entre el PCV y lo que queda en las bases está muy desorganizado. Claro, pero la oposición puede estar atomizada, digamos, pero tiene cabezas visibles. Tiene cabezas visibles. Y eso juega en 2 direcciones. El chavismo no tiene un sustituto a Maduro, no en la opinión pública. La opinión pública no reconoce sino a Maduro como el líder del chavismo. Después vienen los otros con unos porcentajes mínimos. Pero el caso, y entonces Maduro, que no puede llegar por parte de los mismos chavistas, no puede llegar a la elección presidencial del 2018, porque sería condenar el chavismo a un 10, a un 15, cuando mucho a un 20% de los votos, y cualquier otro candidato, cualquier otra candidatura, mientras sea una, o casi que sean 2, y le ganan.
con 40 puntos cada uno. ¿Ok? No Claro. puede llegar Maduro. La cara de Maduro no puede ser el presidente. Y eso lo sabe el chavismo. Eso lo sabe el chavismo. Ahora, lo que está jugando el chavismo hoy en día es a pasar la arruga de lo que han dado por denominar el 10 de enero, definir el 10 de enero, para cambiar el presidente con el apoyo de los mismos chavistas. Ahora, lo que está planteando Marea Socialista y chavistas que no son maduristas, Sí. como Nigmer Evans, es hacer revocatorio ya Sí. para lavarle la cara ya al partido y al chavismo y tratar de llegar renovado con una persona que no sea Maduro en la presidencia. ¿Ok? Ahora, el problema de la oposición, entonces, es lo contrario. El problema de la oposición es que tiene demasiadas cabezas visibles. Y cada cabeza tiene su aspiración. Claro. Así es. ¿Ok? Ahora, vayamos Entonces, tienes demasiados partidos atomizados. pero es que tengo Y varias esa preguntas. se ve, esa atomización. La atomización del gobierno no se ve, pero está ahí la Claro, procesión, no, pero la está ahí procesión va por dentro. y Marea Socialista, digamos, ha hecho lo suyo en que lo veamos. Ahora, dentro de las cabezas visibles de la oposición, ¿quiénes repuntan dentro de ellas? Bueno, ahí está Ramos Alú, Leopoldo López, Enrique Capriles y Henry Falcón. Cualquiera de ellos que tú midas, ¿con quién votaría usted por cada uno de estos individuos frente a Maduro? Le gana 75-25, de acuerdo con la misma encuesta que estaba citando anteriormente. Cualquiera de ellos, cualquiera, 75-25. Cualquiera. Y si pones al hipopótamo del zoológico, también le gana 75-25. Por eso no Eso habrá... lo hicieron en Sao Paulo y corrieron un hipopótamo que se llamaba Cacareco. Y ganó Cacareco claro, alcaldía de Sao Paulo. Pero entonces entendemos por qué para el gobierno es cuestión de vida o muerte no permitir el revocatorio. Claro, claro. Y a los cubanos también. Ya voy a Cuba, porque es el contexto internacional, pero no quiero saltarme lo que es la marcha convocada por la oposición a una sola voz para el 1 de septiembre. Digo a una sola voz porque creo que esto es un factor importante. La oposición convoca al pueblo venezolano cuando todos son capaces de tener el mismo discurso. A través de un solo vocero, que es la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, y cuando hablan por separado, igual van todos con el mismo discurso. Eso sí van, sí. ¿Qué expectativas se puede tener sobre esta marcha? ¿Puede realmente tener la convocatoria que se espera? ¿Podemos ver una marcha multitudinaria como la que vimos en el 2000, por ejemplo? En el 2001, 2002, no creo que unas multitudes como esa. Mira... Estamos 60 veces peor, 75 veces peor. Y, sin embargo... Mira, el gobierno ha hecho su trabajo de destruir a la Venezuela y al venezolano, de robarle el alma al venezolano, haciéndolo pasar por todas las tragedias, todos los escándalos, todas las incertidumbres y todos los problemas habidos y por haber. Vamos a no entrar en Maduro nada más, vamos a ver qué hacía Chávez. Chávez no le importaba ni siquiera una acusación de corrupción de una persona dentro de su gobierno. Al día siguiente Chávez lo estaba reivindicando como gran revolucionario. Sí, bueno. Y reafirmando como el ministro tal o el ministro cual o el gran jefe de patrón no sé qué. que ha seguido Nicolás Patrón Maduro. que ha seguido Nicolás Maduro. Entonces ya empezabas a tener los problemas de educación, los problemas de transporte, los problemas de esto, los problemas de lo otro, el escándalo de una cosa, el escándalo de la otra, la huelga de esto, la marcha de lo demás allá, los que no están de acuerdo porque no hay quien le ponga, no hay quien meta en cintura la delincuencia porque el gobierno parece que voltea para el otro lado y aquí matan a cualquier taxista y no pasa nada. Bueno, esa es una política pública para sobreestimular al venezolano de manera que se apabullara con tanto problema y no supiera qué problema enfocar. Eso rindió su fruto, vamos a estar claros, eso rindió su fruto. ¿Así está el venezolano hoy? El venezolano está como descubrió Pavlov cuando hacía sus experimentos con los perros. Si tú le tocabas la campanita al perro y le ponías la comida, el perro salivaba. Y hasta que por fin el perro entendía que la comida estaba asociada con la campanita, no le ponías la comida, le tocaba la campanita y el perro salivaba igual. Pero si tú le tocabas la campanita, le ponías unas luces, lo sobabas, le hacías otro ruido, etcétera, le ponías unos colores, el perro se echaba y no sabía para dónde voltear. Lenin nombró a Pavlov como el gran psicólogo de masas de la revolución bolchevique.
cuando Pavlov no quería saber nada del comunismo, ni de Lenin, ni de los bolcheviques. Nada, bien lejos. Pero claro, pero si tú me das esa receta, ay, mira, me lo pusiste en bandeja de plata. Mira lo que vamos a hacer con este pueblo, vamos a asumirlo en todo tipo de calamidades y todo tipo de dependencia para que no sepa cómo voltear ni cómo reaccionar. Bueno, eso ha venido pasando en Venezuela. Y si a eso tú le añades una oposición que tiene muchas cabezas y que tiene muchos movimientos y que a veces no insiste en las cosas que tiene que insistir, bueno, entonces de repente tenemos que hacer una marcha y probablemente la marcha tenga cierto éxito y tenga cierta presencia, tenga cierto caudal, pero es que la oposición ha tenido que venir llamando a muchas marchas, a muchas protestas que no se han convocado. Claro. Se perdió la calle, es decir, Venezuela tenía un ritmo, lo decíamos 2001, 2002, 2003, un ritmo de marcha, de presencia en la calle. Sí. Ahora hay focos, pero focos más por hambre o por desabastecimiento en diferentes lugares de Venezuela, pero no una marcha consolidada que convoque la oposición. Que fue lo que pasó con Voluntad Popular y los estudiantes en febrero, marzo y abril del 2012, del 2014. ¿Okay? En donde empezaron a aparecer unas marchas que tenían mucho tiempo que no ocurrían. Marchas que permanentemente, todos los días hay una protesta. Todos los días esa protesta es por las mismas razones y con las mismas banderas y las mismas consignas, y eso se repite en diferentes ciudades del país. Esa es una marcha con un contenido que puede ser social y económico, pero es una marcha organizada políticamente. Pero los estudiantes... Las marchas a que estamos acostumbrados y las protestas aisladas, no coinciden las mismas causas de la protesta, y que en un país o en una ciudad, en una calle pasa una cosa y en la otra pasa otra, y después viene la guardia o quien sea que vaya a reprimir a esa gente, lo reprime y salen todos corriendo, y de repente hay un herido, un golpeado, un preso y un muerto. Ese tipo de protesta beneficia al gobierno chavista, porque agota a la gente y la llena de miedo. Eso más bien lo que hace es desgastar a la protesta, porque no tiene un cauce político. El factor estudiantes, que ha anunciado que sale a la calle, va a salir a la calle este jueves, va a acompañar la marcha del 1, ¿el factor estudiantes es importante? Muy importante, porque ellos son los que se están jugando todo el pellejo, se están jugando su país y su futuro. Uno va a despedida, pero los estudiantes, a mí me encanta trabajar con ellos y apoyarlos y buscar ideas junto con ellos, y son personas muy inteligentes y muy perspicaces, muy rápidos en sus cosas. Bueno, yo creo que los estudiantes, por ejemplo, en el 2007, la movilización estudiantil fue lo que llevó a su máxima expresión la visibilidad del problema de que el régimen de Chávez no le iba a renovar la licencia a Radio Caracas Televisión, de que iban a reformar la ley de universidades para empezar a meter unas cosas que lo metieron años más tarde y la bloquearon, que estaban yendo bajo alguna serie de otras medidas contra la libertad de expresión, y después canalizaron toda esa energía y se concentraron en no a la reforma constitucional que iba a darle la reelección indefinida a Hugo Chávez. Y ellos fueron, los estudiantes fueron clave en ese proceso. Una última pregunta. ¿Tiene salida Venezuela? ¿Tiene solución todo esto de lo que hablamos? ¿Qué papel juega el factor internacional? Mira, muy importante. Y permíteme un minutico de un preámbulo, 15 segundos. Hay un famoso teórico politólogo norteamericano, se llama Charles Lindblom, de la Universidad de Harvard, que dice que la salida de los gobiernos dictatoriales o autoritarios es fruto de dos grandes variables. El que la represión tenga un costo, que era lo que le pasaba a Chávez cada vez que sacaba una ley o la ley habilitante, una cosa de esa, y salíamos 50, 100 mil, 250 mil personas a la calle, en Caracas y en otras ciudades. Esa represión tiene un costo, ¿ok? Tú quieres hablar de la patria potestad y tú me vas a quitar la... no, espérate un momentico, vamos para la calle. Que tú vas a decidir que de aquí para acá todo es el Estado y vas a atentar contra la propiedad privada, y que la gente decía, no, si mi mamá me dejó un rancho en Cumaná, me dijo a mí uno en un cerro allá en el kilómetro 1 de la Panamericana, me dijo una señora, mi mamá me dejó un rancho, a mí no me va a quitar mi rancho. Entonces, entonces salía la gente a protestar. Entonces la represión tiene un costo. Pero lo otro es que hay que bajarle el costo a la salida.
Resulta que hay que dejarlos ir. Hay que dejarlos ir para que se vayan. Entonces, a las 10 de la noche o a las 8 de la noche del 11 de abril, cuando Chávez renuncia, la puerta estaba abierta para que se fuera y el avión prendido para mandarlo para Cuba. Y a última hora, a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, salieron 3 o 4 generales. No, este Catirito me lo dejan aquí porque yo lo voy a castigar. Le subiste el costo a la salida. Entonces, lo vas a castigar, entonces no me voy. Y no se fue. Se fue por un día y regresó. ¿Ok? Entonces, ese costo de la represión dependía de las protestas de los venezolanos. Claro. Y el bajarle el costo a la salida para que te fueras en tu avión bien lejos, aunque fueras sin la mujer y sin la hija, que la dejó en Venezuela, pues salió corriendo. Eso dependía de nosotros. Solo que estos 3 generales a última hora inventaron cambiar la receta. Ajá. Pero ahora de quién, ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la represión hoy en día? Es mucho menor, porque estamos cansados. ¿Y cuáles las perspectivas de la salida? ¿Quién le abre la puerta para que se vaya? ¿Los venezolanos? No. Los gobiernos extranjeros le abren la puerta o le cierran la puerta para que se vayan. Ya el abrir la puerta para que se vayan no está en manos de los venezolanos, porque es que resulta que, por ejemplo, los Estados Unidos tiene el récord de gran cantidad de gobernantes de la época chavista venezolana que están complicadísimos con el tema del lavado del dinero, que de dónde sacó ese dinero, y de dónde, y si eso está vinculado con el narcotráfico o no está vinculado con el narcotráfico, ¿dónde salió todo esto? Entonces resulta que esa gente, ¿para dónde se van? ¿Cómo se van? Claro. Pero tendrá que irse para Cuba si acaso. Pero es que Cuba está negociando con los Estados Unidos su propio soft landing para que el régimen no termine estrellado. Pero esa negociación pasa porque ajustarse con los Estados Unidos, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Cuba con Venezuela? Porque ellos también son buena parte importante de la decisión de lo que suceda con el futuro de Venezuela, pero es que resulta que también están negociando la cabeza por crímenes de lesa humanidad de Fidel Castro, de Raúl Castro, no solamente por problemas de narcotráfico o de lavado de dinero, por crímenes de lesa humanidad y de más de 100 viejitos que están en el Congreso de Cuba y miembros del Partido Comunista, que están incursos en crímenes de lesa humanidad. Entonces, por más que negocien y quieran negociar con los Estados Unidos la solución de los problemas del lavado de dinero, etcétera, y los crímenes de lesa humanidad, ¿a dónde es que te los van a perdonar? En ninguna parte se lo van a perdonar. Y eso involucra la negociación de Venezuela y lo que vaya a pasar en Venezuela en el contexto internacional, porque Raúl Castro tiene la mano metida allá adentro. Es decir, que hasta que Cuba no termine su negociación, Venezuela no se aclara. José Antonio Gil Y Yepes. eso pasa por la elección de Hillary Clinton o la decisión que tengan los americanos para el próximo presidente. Porque Obama no se va a meter en terminar de escribirle el guión al próximo presidente, porque en Estados Unidos no se funciona así. Se deja que el próximo presidente gobierne, no se le mete la mano al próximo presidente. Me ha faltado tiempo hoy porque esta conversación ha estado muy buena. José Antonio Gil Yepes, director de la firma encuestadora Data Analysis en Venezuela. Espero que tengamos una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Bueno, te aviso cuando vaya a venir.